Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poetista y feminista mexicana, nacida en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1846 y fallecida en la misma ciudad en 1908. Después de haber fundado la escuela La Siempre Viva y haberla dirigido durante 7 años, fue nombrada directora del Instituto Literario para Niñas, que fue la escuela para mujeres más importante de la época en Yucatán. Por esta razón, cerró temporalmente La Siempre Viva, misma que reabrió en 1879, manteniéndola en funcionamiento hasta su clausura definitiva en 1886. Como directora del Instituto Literario, realizó una tarea de modernización y actualización de los sistemas educativos que también promovió en las escuelas públicas del resto del estado. Durante esta época, colaboró en numerosas revistas y publicaciones de la época, como la Revista de Mérida, la Biblioteca de Señoritas, el Repertorio Pintoresco, la Guirnalda, la Esperanza, el Recreo del Hogar. Impulsó siempre el mejoramiento de la educación para las mujeres y la igualdad de géneros. Influyó por ese hecho en no pocas personas que continuaron su lucha. Como reconocimiento a su tarea educativa, existe en Mérida, su ciudad natal, una escuela primaria que lleva su nombre. También existe en esta ciudad un monumento erigido en su memoria. ¿Quién es Rodolfo Menéndez de la Peña? Rodolfo Menéndez de la Peña fue un pedagogo, periodista y escritor cubano-mexicano. Nació el 15 de mayo de 1850 en San Juan de los Remedios, Cuba, y murió el 3 de noviembre de 1928 en Mérida, Yucatán. Fue hijo de Pantaleón Menéndez y Pérez y de Carmen de la Peña y Pérez, ambos remedianos. ¿De qué Meses después, sin embargo, emprende el regreso a Cuba con el propósito de seguir participando en las acciones por la independencia de su patria. Al regresar a Yucatán, se instala en la ciudad de Valladolid, donde ya vivía su hermano Antonio, y ahí se compromete en una actividad educativa de gran aliento y de enorme impacto en la sociedad yucateca. Actividad que continúa hasta el final de su existencia. Por el renombre que adquirió gracias a su labor vallisoletana, es llamado de otras poblaciones de Yucatán para colaborar en los proyectos pedagógicos locales. Y así radica sucesivamente en el puerto de Progreso, en Izamal y finalmente en Mérida. Dedicó permanentemente su esfuerzo al mejoramiento social y cultural del pueblo yucateco, estableciendo la obligación de la enseñanza primaria y promoviendo la instalación de escuelas primarias en el medio rural de la región.
En ese entonces, muy aislado y sumido en la ignorancia, organizó, fundó y dirigió para ese propósito varios periódicos pedagógicos, como El Sol de Mayo y La Infancia, y durante más de 20 años sostuvo la publicación semanal de la escuela primaria, que habría de servirle para difundir sus ideas y proyectar hasta la sociedad las nuevas tesis educativas entonces emergentes en Europa. En 1899 recibe la nacionalidad mexicana. Fue nombrado benemérito de la educación pública por decreto expedido por la 31ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán en marzo de 1930, 2 años después de su muerte. La Escuela Normal de Maestros de Educación Primaria del Estado recibe entonces su nombre, que lleva a manera de homenaje. Otras escuelas primarias en la República de México han adoptado también su nombre. Bueno, pues a continuación vamos a hablar del pedagogo Antonio Menéndez de la Peña, que fue un pedagogo mexicano de origen cubano, de igual manera nacido en San Juan de los Remedios, Cuba, en 1845. Fue exiliado de su país en 1869 con motivo del movimiento de independencia cubana. Llegó a Yucatán en la goleta Isabelita con varios familiares, entre ellos su joven esposa, Ángela González, y su hermano, el polígrafo Rodolfo Menéndez de la Peña, para dedicar su vida a la instrucción del pueblo yucateco, particularmente del pueblo maya. Nunca regresó a su patria de origen, obteniendo la nacionalidad mexicana en 1872. Murió en Izamal, Yucatán. De igual manera, estuvo a cargo de la jefatura de la Oficina de Correos de Progreso y la jefatura política de la misma población costera. En Izamal hizo construir un teatro Justo Sierra, inaugurado en 1888, que sería el marco para los eventos culturales de la población. De igual manera, podemos mencionar que la Biblioteca Pública Municipal de Izamal lleva su nombre en reconocimiento a su aportación a la cultura de la ciudad y de Yucatán. Ángela Rosalía González Benítez y Serrano. Fue una pedagoga mexicana, nacida en Remedios, Cuba, y fallecida en Izamal, Yucatán. Inmigrada a México en 1869 con su marido Antonio Menéndez de la Peña. Dedicó su vida al desarrollo educativo de Yucatán y particularmente de los indígenas mayas en diversas poblaciones, como Progreso, Valladolid, Tixcocop e Izamal, donde finalmente murió.
junto con otros educadores de la época como su esposo Antonio Menéndez y como Rita Cetina Gutiérrez. Fue promotora de la educación laica en Yucatán. ¿Por qué emigra a Yucatán Rodolfo Menéndez de la Peña? Con motivo de los sucesos que iniciaron la Guerra de Independencia cubana, ya que poco antes, en octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes había dado el grito de independencia y libertad al ser perseguido por sus manifestaciones políticas en favor del movimiento independentista, decide partir a Yucatán, México. Zarpa de La Habana en la goleta Isabelita, junto con su hermano Antonio Menéndez de la Peña y la esposa de este, Ángela González Benítez, ambos pedagogos, y que En 1913, muerto su marido, recibió la maestra el título de maestra emérito del estado de Yucatán por parte de las autoridades educativas y de la Unión de Profesores de Yucatán, como reconocimiento a su trayectoria como educadora y a sus méritos personales, por su capacidad en una época en la que no se apreciaba el desempeño profesional de las mujeres. Ejerció influencia en el medio yucateco de finales del siglo XIX, junto con su marido y su cuñado. Fue tronco de una familia muy conocida en la esfera intelectual de Yucatán. La aportación de sus integrantes ha sido en efecto notable en México, en el campo de las letras, la pedagogía y el periodismo.